Imagínate dedicar toda tu vida a dar luz, esperanza y amor a millones de personas, y que al final las personas más cercanas a ti te lo quitaran todo. Gracias por acompañarme, soy Gabriel Cárdenas y hoy te voy a contar lo que Walter Mercado nunca pudo decir en voz alta, lo que se llevó a la tumba. El 2 de noviembre de 2019, mientras México enterraba a sus muertos con flores de cempasúchil, en un hospital de San Juan, Puerto Rico, moría el hombre que durante 50 años le dijo a millones que el amor lo podía todo. Murió con un secreto que su familia eligió enterrar con él. Y lo que ni Televisa se atrevió a tocar, ni el documental de Netflix se atrevió a decir de frente, está a punto de salir a la luz ahora mismo, en este espacio, porque hay cosas que el público lleva décadas mereciendo saber. Quédate hasta el final, porque vas a entender qué fue lo que mató a Walter Mercado antes de que su corazón dejara de latir. Y porque las personas que más lo amaban prefirieron que ese secreto se fuera con el bajo tierra antes que permitir que respirara una sola vez al aire libre. ¿Cómo termina así el hombre que cada tarde le decía a millones de personas, con esa voz que parecía venir de otro mundo, mucho, mucho amor? Piénsalo un segundo. 50 años frente a las cámaras. 50 años de capas doradas, de cristales, de profecías, de millones de personas que lo esperaban cada tarde como quien espera una carta de alguien que los quiere. Y detrás de todo eso, un niño de 5 años con el labio partido, encerrado en un closet, aprendiendo la lección más brutal que puede aprender un ser humano. Que hay partes de ti que no puedes mostrar si quieres sobrevivir. Pero antes de llegar a esa cama de hospital, hay algo que tienes que entender. Porque lo que Walter Mercado se llevó a la tumba ese día no empezó bajo los reflectores de la televisión latina. No empezó con su primera capa bordada en hilo dorado. No empezó con los horóscopos, ni con las predicciones, ni con los millones de cartas de admiradores que llegaban a su casa cada semana. Empezó cuando tenía apenas 5 años. En una casa pequeña al final de una calle de polvo y palmeras en Ponce, Puerto Rico, donde nadie quería mirar lo que estaba pasando. Ponce, 1937. La casa de los Mercados Salinas era una casa de orden y de silencio impuesto. El padre, José María Mercado, era catalán, severo, católico hasta la médula. Un hombre que cuando hablaba era para dar órdenes y cuando callaba era para que los demás tuvieran miedo. La madre, Aurora Salinas, era sefardí, pequeña como un pájaro, mística desde que tenía memoria. Tenían 5 hijos. El menor era Walter. Y Walter era diferente desde que aprendió a caminar. Bailaba cuando los demás corrían. Prefería las muñecas de sus hermanas a los juguetes que le compraban a él. Le gustaba peinar a las vecinas. Le gustaba el rosa. Se ponía los velos blancos que su madre guardaba en un baúl de madera al fondo del cuarto y se quedaba horas parado bajo el sol del patio, mirando cómo brillaban las telas finas, cómo la luz las atravesaba y lo convertía en algo que él no sabía nombrar pero que sentía completamente suyo. En el Puerto Rico de 1937, eso no se permitía. Eso era una herida abierta que un padre católico estaba obligado a cerrar a como diera lugar. Una tarde de marzo, José María llegó a casa antes de tiempo. Cruzó el umbral y encontró al niño. Walter, 5 años, con un velo de novia sobre la cabeza, los labios pintados con el carmín de su madre, de pie frente al espejo del comedor, bendiciendo a sus muñecas con 2 dedos en alto, jugando a ser la Virgen María con una seriedad que solo tienen los niños cuando hacen algo que sienten verdadero. Lo que pasó después, Walter no lo contó nunca en una entrevista. Lo contaron sus sobrinas décadas más tarde. Y una vecina que vivía al lado y que escuchó todo desde el otro lado de la pared. El padre cruzó la sala en 3 pasos. Le arrancó el velo de la cabeza. Y le partió el labio con el dorso de la mano. Le gritó cosas que el niño no entendió con la cabeza pero que sí entendió el cuerpo, porque hay insultos que no necesitan traducción cuando los recibe un niño de 5 años de parte de su propio padre. Aurora escuchó desde la cocina. Corrió. Tomó al niño del brazo, lo metió en el closet de las sábanas, cerró la puerta con llave y se quedó del otro lado. Y por la rendija, en voz baja para que el padre no escuchara, le susurró una frase que Walter Mercado repetiría mentalmente durante los siguientes 82 años de su vida. Hijo, hay cosas que no se enseñan.
Hay cosas que se guardan adentro. ¿Me escuchas? Adentro. Walter pasó 4 horas en ese closet. Solo. En silencio. Con el labio sangrando sobre las sábanas blancas de su madre. Esperando que su padre se durmiera. Esa noche, en ese closet, quedó grabada la regla más importante de su vida entera. Hay cosas que no se muestran. Hay cosas que se esconden. Y si te descubren, te rompen. La cumplió durante 82 años. Pero aquí es donde todo cambia, porque esa misma madre, la que lo encerró para protegerlo, fue también quien sembró en él la otra mitad. La mística, la fe, la certeza de que él no era un niño cualquiera, sino alguien elegido para algo que los demás no podían ver todavía. Walter tenía 8 años cuando ocurrió lo del pájaro. Caminaba por el patio trasero de la casa una mañana cuando encontró un canario tirado en la tierra. Muerto, frío, con las patas rígidas apuntando al cielo. Walter se arrodilló en la tierra, tomó el pájaro entre las 2 manos, cerró los ojos, y según contó él mismo durante toda su vida adulta, según juró su madre Aurora hasta el último día que vivió, el pájaro empezó a moverse. Primero el ala, después el cuello. Después abrió los ojos y voló. Aurora lo vio desde la ventana de la cocina. Salió corriendo al patio, lo abrazó con una fuerza que no correspondía a su tamaño y le dijo algo que el niño necesitaba escuchar con una urgencia que quizás ni él mismo entendía todavía. Hijo, tú eres especial. Tú tienes algo. Tú vas a salvar a mucha gente. Y ahí quedó grabada la segunda regla. La contraparte exacta de la primera. Eres elegido. Eres capaz de hacer lo que otros no pueden. Tienes un don que el mundo necesita. Pero, y aquí está el veneno que lo acompañó toda la vida, ese don solo podía cumplirse si mantenía bajo 7 llaves la otra parte. La que su padre había golpeado hasta sangrarle el labio. La que su madre había encerrado en un closet para que sobreviviera. Toda su vida fue 2 personas a la vez. La que aparecía en televisión con la capa dorada y bendecía a millones con esa voz que parecía venir de otro siglo. Y la que seguía siendo aquel niño de 5 años con el labio partido, sentado en la oscuridad del closet de las sábanas, esperando que su padre se durmiera para poder salir. Y 82 años después, en esa cama de hospital en San Juan, con el oxígeno puesto y sus sobrinas hablando en voz baja en el pasillo, Walter Mercado estaba a punto de tomar su última decisión. Decidir si lo que guardó adentro durante toda una vida se moría con él, o si por fin lo dejaba salir. La decisión que tomó es la que cambia todo lo que estás a punto de escuchar. Walter salió de Ponce con 17 años y una maleta pequeña. Su padre quería un médico. Su madre quería que él fuera libre. Y Walter, que ya sabía muy bien lo que significaba vivir entre 2 mandatos imposibles, eligió los 2 caminos a la vez. En 1950 se inscribió en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Estudió farmacia. Estudió algo de psicología. Cumplía con los horarios, entregaba los trabajos, sonreía en los pasillos. Pero a las 5 de la tarde, cuando la luz del Caribe empezaba a bajar y el calor cedía apenas 1 grado, Walter desaparecía. Caminaba hasta el Teatro Tapia. Y ahí, en ese edificio de paredes gruesas y madera vieja que olía a polvo y a resina, tomaba clases de ballet clásico que su padre nunca supo que existían. Tenía 21 años cuando lo descubrió la cámara por primera vez. Bailó el papel del Cisne Negro de Tchaikovsky en una función de fin de curso. El Teatro Tapia estaba lleno. Cuando terminó, el público de San Juan se puso de pie. No por cortesía, por algo que no sabían cómo nombrar pero que habían sentido en el pecho. Al día siguiente, una crítica en el periódico El Mundo decía que ese muchacho delgado de Ponce tenía algo que no se podía enseñar. Walter recortó la crítica con tijeras. La guardó. La envió por correo a su madre. Y a su padre. No escribió ninguna nota. No hacía falta. Pero eso no fue lo más importante que ocurrió esa noche. Esa noche, después de la función, Walter caminó solo hasta el malecón de San Juan. Todavía llevaba maquillaje en los ojos. Vestía pantalones de calle, pero debajo llevaba la malla negra del espectáculo. Se sentó en una banca frente al mar y miró las luces de los barcos cargueros moviéndose lentas en la oscuridad. Un hombre se le acercó.
40 y tantos años. Traje gris. Se sentó al lado de Walter sin preguntar, encendió un cigarrillo y le dijo una frase que Walter repetiría en entrevistas durante décadas, incluyendo una confesión a la revista Pueblo en 1997. Muchacho, tú tienes un don que no se aprende en el ballet. Yo lo vi esa noche desde la primera fila. Si me dejas, yo te enseño a usarlo. Walter nunca dio el nombre de ese hombre. En 30 años de entrevistas, nunca lo identificó. Pero según una biografía no autorizada publicada en Miami en 2020, ese hombre era Rafael Quiñones Vidal, productor de televisión puertorriqueño con influencia en todos los canales, casado y que le doblaba la edad a Walter. Lo que le ofreció aquella noche en el malecón cambió todo. 27 años después, ese mismo hombre estaba sentado en primera fila el día que Walter Mercado fue presentado oficialmente como astrólogo de cadena nacional. Piénsalo un segundo. ¿Cuántos Walter Mercado hubo antes de Walter Mercado? ¿Cuántas versiones de ese muchacho tuvieron que morir en silencio para que la que el mundo conoció pudiera sobrevivir? Mientras Walter daba sus primeros pasos en el teatro, en el ático de la casa de Ponce ocurría algo que él no sabía. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Aurora Salinas guardaba un baúl de madera. Adentro había cartas. Cientos de cartas. Páginas y páginas escritas a mano en tinta verde, dirigidas a Walter, que nunca le entregó en vida. Aurora le escribía a su hijo cada vez que sentía algo que no podía explicar. Un sueño. Un escalofrío durante el rezo. Una voz que decía su nombre cuando no había nadie cerca. Todo iba al baúl. Walter no supo de esas cartas hasta el día en que su madre murió. Y cuando las leyó, según contaron sus sobrinas, lloró durante 6 horas sin parar. La última carta, escrita con mano temblorosa por una mujer de 94 años, pocos días antes de morir, contenía una sola frase. Era una orden. Era también una promesa que Walter tendría que cumplir desde ese día hasta el último que le quedara. Vamos a volver a esa carta, porque lo que decía solo se entiende al final. Y cuando lo entiendas, todo lo anterior va a cobrar un peso diferente. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Mientras tanto, Walter seguía construyendo. Después de aquella conversación en el malecón, su vida tomó un giro brusco. Empezó a aparecer en castings. Lo llamaron para una pequeña telenovela puertorriqueña. Hizo el papel. Cobró. Apareció en pantalla durante 3 minutos. 3 minutos fueron suficientes. Un productor de Telemundo Puerto Rico llamado Tommy Muñiz lo vio. Lo llamó a su despacho. Le ofreció un contrato fijo como actor de reparto. Walter aceptó. Tenía 23 años. Era 1955. Durante los 14 años siguientes hizo de todo en la televisión puertorriqueña. Galán en las novelas de tarde. Villano en las de noche. Un episodio aquí, otro allá. Cobraba poco. Vivía en un apartamento minúsculo en Santurce con su madre, que se mudó con él después de que José María muriera de un infarto en 1962. El padre murió. Walter no lloró en el funeral. Aurora tampoco. Mira, lo digo sin rodeos, hay industrias que se construyen sobre la necesidad de que ciertas personas nunca sean completamente ellas mismas. La televisión latinoamericana de esa época no era la excepción. Era la regla. Y Walter Mercado no fue una víctima accidental de ese sistema. Fue su producto más refinado. Lo moldearon, lo midieron, lo empaquetaron. Y él lo permitió porque no tenía otra forma de sobrevivir. Eso no es debilidad. Es lo que le hacen a alguien cuando le enseñan desde los 5 años que una parte de él tiene que quedarse en el closet para que la otra pueda existir. 14 años. Y al final de esos 14 años, Walter tenía 37. Era un actor mediocre con sueldo de mediocre. Y aquella promesa de su madre sobre el milagro y el destino especial empezaba a sentirse como una mentira piadosa que una mujer buena le había dicho a un niño asustado para que no se rindiera. Hasta que llegó el lunes 9 de febrero de 1969. Esa tarde,
En los estudios de Guapa TV en Bayamón, el invitado del programa Buenos Días, Puerto Rico era un astrólogo conocido de San Juan llamado Mario Vega. Mario Vega no llegó. Estaba enfermo. El productor entró en pánico. Y ahí, en ese pasillo de estudios de televisión que olía a cable quemado y café viejo, estaba Walter Mercado. 37 años. 14 años esperando. El labio partido ya cicatrizado pero nunca olvidado. Aquí es donde todo cambia. Faltaban 20 minutos para que la señal saliera al aire. El productor caminaba por ese pasillo con la desesperación de quien sabe que el tiempo no espera y los milagros no se piden, se improvisan. Y ahí estaba Walter. 37 años. 14 de espera. Vestido de príncipe con una capa morada que olía a utilería barata y a sueños aplazados. El productor lo miró un segundo, solo un segundo, y le dijo lo que le dijo sin pensarlo 2 veces. Walter, sal al aire en 15 minutos, lee horóscopos, improvisa, inventa lo que quieras, solo no te calles. Walter Mercado nunca había leído una sola carta astral en su vida. No sabía de planetas en tránsito ni de casas astrológicas ni de nada que se pareciera remotamente a lo que se le estaba pidiendo. Pero algo dentro de él, esa regla del milagro que Aurora le había sembrado cuando era apenas un niño asustado que hablaba con pájaros en el patio de Ponce, le dijo que aceptara. Y aceptó. Salió al aire con la capa morada puesta. Miró a la cámara. Y empezó a hablar como si llevara 40 años haciéndolo. Aries, esta semana el universo te pide silencio. No hables más de lo necesario porque alguien te está escuchando con malas intenciones. Tauro, hay una carta que no te han entregado. Va a llegar antes del viernes. No la abras solo. Géminis, algo que perdiste hace 3 meses está más cerca de lo que crees. Piénsalo un segundo. Ese hombre no estaba leyendo el futuro. Estaba hablando de lo que toda persona carga en silencio. La traición que no se nombra. La espera que se vuelve costumbre. La pérdida que uno no termina de aceptar. Y la gente lo sintió. El conmutador de Guapa TV colapsó. 500 llamadas en la primera hora. 3000 en los primeros 3 días. Personas que pedían que volviera, que diera más horóscopos, que les dijera qué iba a pasar con sus matrimonios fracasados, con sus enfermos, con sus muertos. Pero lo que ningún ejecutivo de Guapa TV sabía aquel lunes es que Walter Mercado ya cargaba un secreto. Y ese secreto iba a crecer exactamente al mismo ritmo que su fama. 6 semanas después de aquel lunes, Walter firmó su primer contrato como astrólogo de televisión. Un segmento diario de 5 minutos. Pagaban poco. A Walter no le importó. Aurora tenía ya 74 años cuando se enteró. Y le dijo una frase que él repitió en privado el resto de su vida. Hijo, esto era. Esto es lo que el pájaro vino a decirnos. Y entonces empezó la construcción del personaje. Aurora cosió la primera capa con sus propias manos. Era de terciopelo rojo con bordes de hilo dorado y pesaba 2 kilogramos. Walter la usó en su primera aparición fija como astrólogo de cadena el 12 de marzo de 1969, a las 4:30 de la tarde. El segmento se llamó Walter y las estrellas. Después vino la segunda capa. Y la tercera. Una cada mes, cada una más elaborada que la anterior. Aurora las cosía. Walter las elegía. Y cuando Aurora ya no tenía fuerzas para sostener la aguja, contrataron a una modista de Madrid llamada Carmen del Carril, que cosió las 72 capas siguientes durante 12 años sin parar. Para 1985, Walter tenía 96 capas. Pesaban entre 3 y 15 kilogramos. Estaban hechas con telas importadas de Europa. Algunas costaban más que un coche. La más cara que se llegó a documentar fue una capa azul con dragones bordados a mano que usó para el especial de Año Nuevo de 1987. $42.000. Pero hay una capa que Walter nunca usó en televisión. La guardaba en un baúl bajo llave en el segundo piso de su mansión. Era negra, de terciopelo liso, sin bordados, sin pedrería, sin ninguno de los excesos que definían todo lo demás. Pesaba apenas 1 kilogramo. Y nadie, excepto él, sabía para qué la había mandado a hacer. Vamos a volver a esa capa negra.
Porque cuando se sepa para qué era, muchas cosas que ahora mismo no encajan van a encajar de golpe. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. En 1970, Telemundo compró el programa para distribuirlo en toda Latinoamérica. México lo recibió en 1972. 2 años después ya se veía en Colombia, Venezuela, Argentina y Chile. Para 1975, Walter Mercado tenía una audiencia combinada estimada de 40 millones de personas diarias. 40 millones. Pero ese mismo año ocurrió algo que casi nadie sabe. Algo que Walter nunca contó en televisión y que solo apareció casi 30 años después en una entrevista privada con la periodista puertorriqueña Carmen Jovet. En septiembre de 1975, Walter contrató a un asistente personal. Era un muchacho de 23 años. Se llamaba Willy Acosta. Era enfermero de profesión. Walter lo encontró por un anuncio en el San Juan Star, le dio un cuarto en su apartamento del condado, le ofreció un sueldo modesto y le pidió una sola cosa: discreción absoluta sobre lo que ocurriera dentro de la casa. Willy aceptó. Y se quedó 44 años. 44 años durmiendo bajo el mismo techo. Viajes juntos por toda Latinoamérica. Fotos donde Willy siempre aparecía detrás, en segundo plano, evitando la cámara como quien sabe exactamente cuál es su lugar y ha decidido quedarse en él. Walter lo presentaba como su asistente, a veces como su mano derecha, en ocasiones más íntimas, como su amigo del alma. Nunca, en ninguna de las miles de entrevistas que dio durante medio siglo, lo presentó como otra cosa. Pero la gente que entraba a esa casa veía cosas. Los técnicos de Telemundo que llegaban a grabar en el salón se llevaban una impresión que no podían comentar en voz alta. Las maquilladoras que se quedaban a dormir cuando las grabaciones se alargaban hasta la madrugada notaban detalles que después se contaban entre ellas en susurros. Todo el personal de servicio firmaba contratos de confidencialidad antes de cobrar el primer sueldo. ¿Qué fue exactamente lo que vieron? Willy Acosta no era un nombre que Walter Mercado pronunciara en público. Era el nombre que vivía dentro de las paredes. Y antes de que puedas entender lo que ocurría en esa mansión, tienes que entender lo que ocurrió en una habitación de hospital en Bayamón a las 5 de la madrugada de un mayo que Walter Mercado no olvidó jamás. El 15 de mayo de 1989, Aurora Salinas Marrero murió con la mano de su hijo entre las suyas. Tenía 94 años. Walter le acariciaba el pelo. Las 2 enfermeras que estaban en el cuarto describieron después una escena de una quietud casi irreal, la respiración de una anciana que se va apagando como una vela que ha cumplido su función, el silencio de un hombre que sabe que está presenciando el fin de algo que no tiene nombre. Y entonces Aurora habló, en voz muy baja, una sola frase. 25 años después, en 2014, una de esas enfermeras, Carmen Rodríguez, ya retirada, ya sin contrato de confidencialidad que la atara, le dijo al periódico Primera Hora lo que había escuchado aquella madrugada. Y lo citamos textualmente: doña Aurora se inclinó así a su hijo. Le dijo: hijo, recuerda lo del closet de las sábanas, lo cargas hasta la tumba, que nadie te lo abra. Y cerró los ojos. Piénsalo un segundo. Una mujer de 94 años, en su último aliento, no le habla a su hijo de Dios ni del cielo ni del perdón. Le habla de un closet, de un secreto que llevaban cargando juntos desde 1937. Desde que Walter tenía 5 años y su madre lo encerró detrás de una puerta para salvarlo de la furia de su padre. Esa frase fue la regla final. La que Walter cumplió con una disciplina de 30 años que lo llevó a firmar contratos sin leer, a encerrarse 12 años en esa mansión, a morir en una cama de hospital sin pronunciar lo que su madre le había prohibido pronunciar desde aquella tarde en Ponce. ¿Qué clase de amor es ese que te pide que te entierres a ti mismo para que el mundo no te lastime? El secreto que Walter Mercado se llevó a la tumba no le pertenecía solo a él. Era una herencia psicológica grabada a fuego 2 veces por la misma mano. Primero a los 5 años, con la puerta del closet cerrándose.
Después a los 57, con los dedos de una anciana apretando los suyos con una fuerza que, según Carmen Rodríguez, sorprendió a los médicos presentes. Pero Aurora no había terminado. Porque después de la frase del closet, según la enfermera, doña Aurora apretó aún más fuerte la mano de su hijo y pronunció otro nombre. Un nombre que Walter escuchaba dentro de su casa todos los días desde 1975. Cuida a Willy como si fuera tuyo. Porque ya lo es. Willy Acosta, el enfermero de 23 años que había llegado con un anuncio del San Juan Star. El hombre que llevaba 14 años durmiendo en el cuarto contiguo. El que siempre aparecía 2 pasos detrás en las fotografías, intentando salirse del encuadre como quien ha aprendido que su lugar no es el centro sino la sombra que protege al que está en él. Aurora sabía. Había sabido durante años. Y había aceptado. Pero también supo que cuando ella muriera, Walter iba a quedarse sin el único escudo que lo había protegido siempre. Sin una madre que validara la versión oficial con su sola presencia. Y eso, para una mujer que había encerrado a su hijo en un closet a los 5 años para salvarlo de su padre, fue el último acto de amor que le quedaba. Pedirle que protegiera a Willy. Aunque el precio fuera seguir enterrándose a sí mismo. Mira, lo digo sin rodeos. Hay madres que te salvan y madres que te encadenan, y a veces son la misma persona en el mismo momento. Aurora hizo las 2 cosas aquella madrugada. Le dio a Walter una razón para seguir viviendo y al mismo tiempo le cerró la última puerta que le quedaba abierta. Yo no sé si eso es amor o es miedo disfrazado de amor. Pero sé que Walter lo obedeció. Hasta el último día. Y entonces está la mansión. Coupé Alto, San Juan. Al final de una calle empinada, detrás de un muro de 3 metros, escondida entre árboles de mango y palmeras reales que la separaban del mundo como si el mundo no tuviera derecho a mirar. 5.000 metros cuadrados construidos. 4 pisos. 22 habitaciones. Una capilla privada en el primer piso donde Walter rezaba solo antes del amanecer. Un jardín interior con un estanque de carpas koi en el centro, el agua quieta reflejando una casa que nunca dejaba salir lo que guardaba adentro. Pero el corazón de esa casa era el segundo piso. Y en el segundo piso había 2 cuartos. Y entre esos 2 cuartos había una puerta interior. Allí estaban los 2 cuartos. El de Walter y el de Willy, pegados el uno al otro en ese segundo piso que la mansión guardaba como un secreto con techo de madera y ventanas que daban al jardín interior. Separados por una puerta blanca de madera maciza, sin cerradura por ninguno de los 2 lados, que permanecía abierta de día y de noche. Eso fue lo que describió el plomero que reparó las tuberías en 1993 en una entrevista para una biografía no autorizada publicada en 2022. Una puerta que nunca se cerraba. Que nunca necesitó cerrarse. Esa imagen fue la que los empleados que rotaban en la casa se llevaron consigo cuando salieron. Y esa fue la imagen que la familia Mercado, las sobrinas Vicky, Ivonne y Betty, llevarían 32 años intentando borrar de la memoria colectiva. 32 años. Pero la puerta blanca no era el secreto. Era apenas la entrada al secreto. Detrás de la habitación de Walter había un cuarto pequeño anexo. No era un baño, no era un vestidor, era una capilla privada. Y dentro de esa capilla, según declaraciones de empleados firmadas bajo confidencialidad pero filtradas a la prensa puertorriqueña en 2021, había 7 altares. 7. Un altar católico con la Virgen del Perpetuo Socorro y una imagen del Sagrado Corazón, el mismo Cristo de ojos mansos que Aurora le había enseñado a rezar desde niño. Al lado, uno hindú con estatuas de Shiva y Ganesha traídas de Bombay en 1981, envueltas en tela naranja cuando llegaron al aeropuerto de San Juan. Más allá, un Buda dorado de 2 metros traído desde Tailandia, con la cabeza inclinada hacia el suelo como si también él estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. En la esquina norte, figuras egipcias de Anubis y de Horus, copias auténticas talladas por un artesano del Cairo. Contra la pared opuesta, un altar de santería cubana con Yemayá y Changó, las deidades del mar y del trueno, conviviendo en el mismo espacio con el Cristo y el Buda sin que nadie les hubiera pedido permiso. A su izquierda, una menorá judía con símbolos cabalísticos y un rollo pequeño de la Torá. Y en el rincón más oscuro de la capilla,
un séptimo altar tapado con una tela negra. Sin imágenes a la vista. Sin nombre. Sin explicación. Solo Walter y Willie podían tocarlo. Vamos a volver a ese séptimo altar. Porque lo que encontraron las sobrinas debajo de esa tela negra, 2 días después de la muerte de Walter, las dejó en silencio durante una semana entera. Una semana sin hablar. Eso no es discreción. Eso es impacto. Mientras tanto, Walter seguía construyendo su imperio público con la misma disciplina con que rezaba antes del amanecer. Para 1992, su segmento de horóscopos diarios se transmitía en 12 países. Su libro Walter Mercado y su mundo astrológico había vendido más de 3 millones de ejemplares en español. Las líneas telefónicas 1 a 900 con su voz grabada, esa voz que millones de personas llamaban para escuchar aunque fuera un minuto, generaban $20 millones al año en facturas a los abonados. 20 millones. Y entonces llegó la noche que cambió todo. Era el 18 de agosto de 1995. Walter llevaba 6 meses. No, espera, fueron casi 8 meses negociando con un nuevo manager antes de que ese hombre pusiera un pie en la mansión de Coupé Alto. Su nombre era Guillermo Bacula, conocido en el medio como Bill Bacula. Argentino-americano, 53 años, cara amable, voz suave, modales reverenciales. Le llamaba maestro a Walter en cada conversación. Dirigía una empresa llamada Bart Enterprises desde un despacho en Coral Gables, Florida. Esa noche Bacula viajó a San Juan con un sobre. Adentro había un contrato. 22 páginas redactadas en inglés técnico legal de Florida que Walter nunca pudo descifrar. Aurora había revisado todo lo que Walter firmaba durante años. Pero Aurora había muerto 6 años antes. Y Walter esa noche, sentado en el comedor de su mansión frente a Bacula, con Willie sirviendo café en la cocina, hizo lo que su madre le había enseñado a hacer toda su vida cuando aparecía una figura de autoridad masculina con un documento en la mano. Obedeció. Firmó las 22 páginas sin leer una sola. Bacula sonrió, le dio la mano, se levantó, se llevó el contrato. Y desde ese día, según los archivos del Tribunal Federal de Miami abiertos en 2006, Walter Mercado dejó de ser propietario de su propio nombre artístico. Pero esto no es lo más oscuro de aquella noche. Lo más oscuro es lo que Bacula le dijo a Walter en voz baja antes de levantarse de la mesa. Se inclinó. Apoyó las manos sobre la madera de caoba. Miró a Walter directamente a los ojos. Y dijo una frase que Willie Acosta escuchó desde la cocina porque la puerta estaba entreabierta. Una frase que Willie cargó durante 2 décadas hasta que en 2016, durante una sesión de quimioterapia ambulatoria en el Hospital del Maestro de San Juan, se la contó a su oncóloga, la doctora Marisol Vázquez. Maestro, antes de irme, una sola cosa. Yo sé lo del segundo piso. Yo sé lo de la puerta blanca. Yo sé lo de Willie. Y mientras tú y yo seamos socios, eso se queda allá arriba, donde nadie lo va a tocar. Bacula sonrió. Le palmeó el hombro a Walter. Se fue. Walter no durmió esa noche. Aquello no había sido un contrato. Había sido una hipoteca de su vida entera. Bacula no acababa de comprarse la marca Walter Mercado. Acababa de comprarse el silencio del astrólogo más famoso de Latinoamérica con su propia firma como aval, a cambio de no destruirle la imagen pública que su madre le había pedido cuidar hasta la muerte. Fíjense en el cinismo de ese hombre. Entró a la casa con modales de discípulo y salió con la vida de Walter en el bolsillo. Willie escuchó esa frase desde la cocina y no dijo nada esa noche. Esperó 20 años para contarla. ¿Tú crees que Willie guardó silencio para proteger a Walter o para protegerse a sí mismo? Y lo más perturbador todavía está por venir. Porque ese mismo Bacula, el que extorsionaba con un apretón de manos y una sonrisa de maestro, era amigo personal de uno de los productores ejecutivos de Telemundo. Esto no era un lobo solitario. Era el primer hilo de una red. El mismo productor que había firmado el contrato original con Walter en 1970. El mismo que había brindado con champán en la cena de cumpleaños de Aurora en 1987. El mismo que, según documentos del Tribunal Federal de Miami filtrados en 2007, recibió $10,000 de Bart Enterprises en concepto de asesoría de mercadeo.
La semana siguiente a la firma del contrato, Bakula no había llegado solo a Walter Mercado. Bakula había sido enviado por la misma cadena que durante 25 años había construido al astrólogo más famoso del continente, que había puesto su cara en millones de pantallas, que había cobrado cada centavo de ese nombre y que en alguna sala de reuniones de Galea, en algún momento que nadie ha podido fechar con exactitud, tomó una decisión, que el momento de cobrar había llegado. No era un lobo solitario, era una red, y esa red conocía sus rutinas, sus debilidades, la puerta blanca del segundo piso y el nombre de Willy. ¿Cuántos años llevas tú trabajando para alguien que te sonríe en la cara mientras firma los papeles que te van a destruir? Piénsalo un segundo. Porque Walter no se enteró de nada de esto hasta 11 años después. 11 años. Durante ese tiempo siguió grabando su segmento diario. Siguió eligiendo las capas con cuidado, bordadas a mano, cada una con su historia. Siguió mirando a la cámara con esa sonrisa que su madre le había enseñado a sostener aunque el corazón estuviera cayendo. Y siguió cobrando regalías. Pero las regalías empezaron a llegar tarde. Luego incompletas. Luego con descuentos que nadie le explicaba en papel, que nadie firmaba, que simplemente aparecían como cifras distintas en estados de cuenta que Bakula le enviaba con una nota escrita a mano al pie de la página. Walter preguntaba. Bakula sonreía. Maestro, no se preocupe, son temas técnicos del fisco. Y Walter, fiel hasta el hueso a la regla que Aurora le había grabado a fuego desde niño, no insistía. Hasta que un lunes de febrero de 2006, llegó a su mansión una carta certificada. 20 páginas. Membrete del bufete Greenberg Traurig de Miami. La carta le informaba a Walter Mercado, ciudadano de Puerto Rico, que su nombre artístico era propiedad registrada de Bart Enterprises Inc. y que cualquier uso comercial de ese nombre, sin autorización expresa y por escrito, constituía una violación de propiedad intelectual con consecuencias penales y civiles. Walter leyó la carta 3 veces. Al terminar la tercera lectura se levantó del sillón, caminó al baño y vomitó durante 20 minutos sin parar. Tenía 74 años. Acababa de descubrir que ya no era el mismo. Lo que vino después fue una espiral que duró 12 años y que la industria entera prefirió no ver. Walter contrató abogados. Bakula lo demandó antes de que los abogados pudieran presentar el primer escrito. Walter intentó usar su propio nombre en una gira por Texas. Bakula lo denunció en menos de 72 horas. Walter pidió renegociar. La respuesta fue un acuerdo con cláusulas todavía más leoninas que las originales. Walter pidió ayuda a sus amigos del medio, a los productores que lo habían llamado maestro durante un cuarto de siglo, a los presentadores que habían posado con él en las fotos de los anuarios de Telemundo. Casi nadie contestó las llamadas. La industria entera lo evitó en 6 meses. Y entonces Bakula hizo algo que no. Espera, los documentos del juicio indican que esto ocurrió en el otoño de 2006, no en 2005 como se publicó inicialmente, y el detalle importa porque cambia quién sabía qué y cuándo. Bakula contrató a un actor cubano de Miami llamado Roberto Ledesma. Lo vistió con capas que copiaban las originales de Walter. Lo maquilló, le pintó el pelo, y lo envió de gira por Centroamérica con afiches que decían Walter Mercado en concierto astrológico. La gente pagaba $25 por entrada. Roberto Ledesma daba horóscopos inventados con un acento prestado durante hora y media y al terminar gritaba mucho, mucho amor mientras lanzaba besos al público que aplaudía pensando que estaba viendo al verdadero. El verdadero estaba sentado en su mansión. Walter vio las fotos del impostor en Telemundo el 16 de noviembre de 2007. Willy estaba a su lado. Walter no dijo nada durante 2 horas. Después se levantó, subió al segundo piso, entró al cuarto contiguo y cerró la puerta blanca por primera vez en 32 años. Estuvo adentro 3 días sin salir. Cuando salió había envejecido 10 años. A partir de ese momento Walter no volvió a cruzar el umbral de su mansión. Las cortinas del primer piso permanecieron echadas. Las llamadas de los productores dejaron de pasar por el conmutador.
Las invitaciones a televisión las contestaba Willy con una frase escrita a máquina. El maestro está agradecido por su consideración, en este momento no acepta apariciones públicas. Walter tenía 75 años en 2007. Subió 15 kilos en el primer año. Le empezó a fallar el pelo. Se le rompió un diente comiendo tostadas. Dejó de teñirse la barba. Las arrugas alrededor de los ojos delineados se hicieron canales hondos y profundos, surcos que ningún maquillista volvería a cubrir porque ya no había cámaras esperando. Pero adentro de esa mansión, Walter empezó a escribir. Empezó en el otoño de 2008. Escribía a mano en una libreta de tapa dura comprada en una papelería de la avenida Ponce de León. Tinta negra. Letra grande. Cada noche, después de cenar con Willy, subía al despacho del segundo piso, se sentaba frente al escritorio de caoba, abría la libreta y escribía durante 1 hora exacta. Las primeras páginas eran cartas a su madre. Aurora llevaba 19 años muerta. Walter le pedía perdón. Le explicaba decisiones. Le contaba cómo había cumplido la promesa del closet, día por día, semana por semana. Le decía que Willy estaba bien, que la casa estaba en orden, que el séptimo altar tenía velas frescas cada lunes. Lo que escribió en esa libreta durante 10 años sería lo que su familia destruiría el día de su muerte. Y ahí está la pregunta que nadie ha podido responder todavía. Alrededor de la página 40, algo cambió. La voz cambió. El destinatario cambió. Walter dejó de escribirle a su madre muerta y empezó a escribirle a otra presencia. Una que él llamó, con esas palabras exactas, los que vendrán después. No eran fantasmas, no eran santos, eran ustedes, los que lo habían visto durante medio siglo pararse frente a una cámara y decirles que el universo los amaba, los que le creyeron, los que le escribieron cartas, los que pusieron su foto en el altar de la cocina junto a la Virgen de Guadalupe y una vela azul. Walter pensaba en esa gente cuando escribía, pensaba que merecían saber, que después de 50 años de darles luz, les debía también la verdad. Y entonces la libreta se convirtió en otra cosa. Se convirtió en una confesión. Ahí, en esas páginas escritas a mano con tinta negra y letra grande, Walter contó la noche del malecón. Contó al productor de 40 años. Contó el dolor de su padre cuando le puso el velo por primera vez, ese dolor que nunca fue de vergüenza sino de algo más complicado, más hondo, más difícil de nombrar. Describió las 4 horas dentro del closet de las sábanas con una precisión que solo puede tener alguien que las vivió de verdad, que las contó en la oscuridad, que las midió con la respiración. Escribió la frase exacta que Aurora le susurró por la rendija. Mencionó la carta secreta del baúl del ático, esa carta que nadie más ha leído. Escribió sobre el milagro del pájaro y confesó que nunca supo, hasta el último día de su vida, si lo había soñado o si había ocurrido de verdad. Y entonces puso el nombre de Willy en la página. Por primera vez. Con todas sus letras. Y contó algo que ocurrió el 5 de septiembre de 1990 en la ciudad de Trinidad, Cuba. En una casa pequeña detrás de la iglesia parroquial, frente a un babalawo de 82 años llamado Lázaro Domínguez. Vamos a volver a esa casa, porque lo que pasó entre Walter Mercado y Willy Acosta esa noche en Trinidad fue lo más sagrado que Walter hizo en toda su vida. Fue también lo primero que su familia tuvo que enterrar. Mira, lo digo sin rodeos, hay familias que entierran a sus muertos y hay familias que entierran lo que sus muertos amaron. No es lo mismo. Una cosa es el duelo. Otra cosa es el borramiento. Lo que le hicieron a esa libreta no fue proteger la memoria de Walter Mercado. Fue proteger un negocio. Y eso, para mí, es la traición más fría que puede cometer una familia. Más fría que el abandono. Más fría que el silencio. Porque el silencio al menos no finge amor. 5 páginas más adelante, Walter escribió la frase que lo cambiaría todo. Si están leyendo esto, ya no estoy. Y si ya no estoy, ya no hay razón para callar. Cerró la libreta. La metió en una bolsa de tela negra. La envolvió con un cordón rojo. Y una tarde de marzo de 2018, bajó al comedor de la mansión y se la entregó a Willy en persona. Willy, cuando yo me muera, esto se publica. No me importa cómo.
Te bastas y te sobras, pero no se queda en esta casa. ¿Me escuchas? No se queda. Willy asintió. Tomó la libreta. Subió al cuarto contiguo, la guardó en una caja fuerte atornillada al piso debajo de la cama y cambió la combinación. No le dijo el código a nadie. Pero Walter no le había dado una sola libreta. Le había dado una copia. La original, escrita con su puño y su letra, la guardó en otro sitio. Bajó la tela negra del séptimo altar. El altar donde su familia, según las reglas que él mismo había impuesto durante 30 años, no podía meter las manos. Eso lo iba a salvar. O eso pensó él. En julio de 2019, el History Miami Museum inauguró la exposición Mucho, Mucho Amor. 50 años de Walter Mercado. Lo invitaron. Y Walter, por primera vez en 12 años, aceptó salir en público. Llegó en silla de ruedas, empujado por Willy. Llevaba una capa dorada que pesaba 4 kilos. Llevaba un peluquín que nadie fingió no ver. Tenía la piel translúcida de quien ha pasado demasiado tiempo dentro de una casa con las cortinas cerradas, esa palidez que no es enfermedad sino ausencia de mundo. Pero tenía los ojos delineados como siempre, las uñas pintadas de rosa pálido, y en el dedo anular izquierdo, un anillo de oro que nadie le había visto en 30 años. Los flashes estallaron. La prensa gritaba preguntas en español y en inglés. Y entonces Walter vio algo entre la multitud. A unos 15 metros, detrás del cordón de seguridad, había un hombre con maquillaje, capa morada y una sonrisa entrenada. Era Roberto Ledesma, el falso Walter Mercado. Bakula lo había llevado al evento sin avisar a nadie. Como una broma. Como una humillación calculada en el propio acto homenaje. Walter lo miró. Roberto lo miró. Durante 6 segundos, según el periodista Jorge Ramos, que estaba a 3 metros, los dos hombres se sostuvieron la mirada sin decir una sola palabra. Y entonces Walter levantó la mano izquierda, movió el anillo de oro frente a la cara de Roberto y sonrió. 2 segundos. Sin palabras. Sin gritos. Esa noche, en el hotel de Miami, Walter le dijo a Willy una frase que Willy repetiría 29 días después en la sala de espera del Hospital Pavía de Santurce. Willy, vámonos a casa. Esto ya está hecho. Volvieron a Puerto Rico el 15 de julio. Walter no volvió a salir de la mansión. En septiembre, los riñones empezaron a fallar. Se rehusó a la diálisis. Le dijo a Willy que no quería seguir conectado a máquinas. Las sobrinas empezaron a aparecer. Vicky, Betty, le tomaban la mano. Le hablaban en voz baja. Le decían que la familia lo necesitaba. Que la marca lo necesitaba. El 23 de octubre de 2019, Walter perdió el conocimiento en el sillón del despacho. ¿Y la libreta? ¿La original? ¿La que estaba debajo de la tela negra del séptimo altar, en el único lugar donde su familia no podía meter las manos? Esa es la pregunta que nadie ha podido responder todavía. Willy llegó primero. Eso lo cambia todo. Porque en esa carrera sin nombre, sin testigos y sin reglas, el hombre que había dormido al lado de Walter Mercado durante 40 años, el hombre que había cargado sus capas, guardado sus secretos y sostenido su mano en los peores momentos, ese hombre llegó primero al séptimo altar. La noche del 1 de noviembre, cuando Walter llamó a Willy con un gesto desde la cama del hospital, ya no había palabras suficientes para lo que estaba pasando. Solo ese movimiento lento, casi solemne, de un hombre que sabe que se está muriendo y que todavía tiene una cosa pendiente. Walter levantó la mano izquierda. Se quitó el anillo. Lo puso en la palma abierta de Willy. Le cerró los dedos encima, uno por uno, como quien sella un pacto que no necesita notario. Y le dijo una sola frase. Esto no es de ellas. Esto es tuyo. Llévatelo antes de que lleguen. Willy no lloró. No preguntó. No dudó. Metió el anillo en el bolsillo interior de la chaqueta, salió de la habitación sin mirar atrás y bajó al estacionamiento del hospital con el paso de alguien que lleva 40 años entendiendo las instrucciones de ese hombre sin que nadie tenga que repetírselas 2 veces. 40 minutos de carretera nocturna. Willy llegó al altar esa noche, y tú y yo sabemos que eso no fue casualidad. Pero escúchenme bien, esta historia no terminó con Walter, lo terminó con el anillo,
no terminó con las sobrinas peleando papeles en un juzgado de Puerto Rico. Esta historia sigue ocurriendo ahora mismo, con otros nombres, con otras capas, con otras familias que huelen el dinero antes de que el cuerpo enfríe. La industria del entretenimiento latino tiene una tradición muy larga de devorar a sus propios, de rodear a los grandes con personas que sonríen de día y cuentan billetes de noche. Y aquí te pregunto directamente, ¿tú crees que Willie sabía desde el principio lo que iba a pasar? ¿O Walter lo eligió precisamente porque era el único que no lo sabía? Déjame tu respuesta abajo, las voy a leer todas. Si esta historia te movió algo por dentro, este canal tiene muchas más. No te vayas sin suscribirte, las que vienen son peores. Los secretos no mueren, solo cambian de manos.